Bueno, el momento propicio justamente para hablar sobre qué se está haciendo, aparte que desde el gobierno, qué están haciendo otras organizaciones por los derechos de la infancia y la adolescencia. Y para eso ya estamos con el señor Aníbal Cabrera, de la Coordinadora por los Derechos Humanos, justamente de la infancia y adolescencia. Don Aníbal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Patricia, y un saludo también a la audiencia. Bueno, consultarte más que nada, ¿qué informe maneja? Vamos a retroceder un poco. ¿Qué informes ustedes tienen de la situación de los niños y adolescentes, incluyendo indígenas en este caso? Y si me puede decir si tienen dividido inclusive y especificado. Bueno, Paraguay tiene cerca de 120.000 personas que pertenecen a los pueblos indígenas, tanto en las zonas rurales como urbanas. El 50% de la población indígena tiene menos de 18 años, Patricia, y más del 50% de los niños y niñas indígenas y sus familias se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Cuando estamos hablando de pobreza y pobreza extrema, estamos hablando de, por ejemplo, una comunidad que se encuentra en Villeta, que esta semana los niños, los bebés de esa comunidad, sus mamás ya salen a trabajar y ya no les da de mamar, y los bebés están tomando agua con azúcar. Esa es la alimentación que están recibiendo en este momento. Agua con azúcar, un bebé que tiene que estar con azúcar. Está en lactancia, tiempo de lactancia. Exacto. Entonces esa es la situación en la que se encuentran muchos de los niños de las comunidades indígenas. Imagínate esos billetes acá a la vuelta, cómo están en San Pedro, cómo están en Caguazú, cómo están en la zona del Chaco paraguayo, están en condiciones casi infrahumanas, por decir así, ¿verdad? Y eso Villeta, que es lo más cercano, como vos resaltás, Aníbal, ¿de cuánta gente o cuánta población o cuánta gente afectada se ve con esa situación o cuántas madres se calcula más o menos? Bueno, en la zona de Villeta, ponele que hay más o menos 20 familias, 20 o 30 familias que están en esta comunidad que no están siendo atendidas en este momento de forma adecuada. Y así podemos trasladarnos a Luque también, donde hay una comunidad indígena que también hay cerca de 56 mujeres que no tienen trabajo. Los niños se van a la escuela, pero a veces tienen que irse a los semáforos a tener que pedir dinero para poder comer, ¿verdad? Entonces, lo que nos encontramos es ante un Estado, independientemente de este gobierno, un Estado que no tiene una estrategia real de atención a las comunidades indígenas, ¿verdad? O sea, no es que vos le vas a insertar en el mercado laboral con un curso del SNPP de la noche a la mañana a la gente de las comunidades indígenas, ¿verdad? Hay toda una cosmovisión y una antropología y un entendimiento de acompañamiento a estas comunidades que hay que hacer, ¿verdad? Y el Estado no lo hace, ¿verdad? O sea, el INDI no tiene el presupuesto adecuado, no tiene el equipo técnico adecuado, el Ministerio de la Niñez tampoco tiene el presupuesto necesario, ¿verdad? Nosotros desde la Coordinadora de la Niñez hemos alertado ya que este año el Ministerio de la Niñez tiene solo 78 guaraníes por día para atender a cada uno de los 2,5 millones de niños que tiene Paraguay este año en el 2020. O sea, entonces, entre indígenas y no indígenas. Entre indígenas y no indígenas. Entonces imagínate qué tan protegido va a estar un niño o una niña con 78 guaraníes por día de parte del Ministerio de la Niñez, ¿verdad? Y en el caso de la mujer, porque estos casos últimos que hemos visto, el de Francisca, pero también los otros casos de violencia hacia las mujeres y las niñas, los asesinatos, los feminicidios. En el caso del Ministerio de la Mujer, Patricia, yo no sé si vos te vas a sentir segura cuando te digo que solamente tiene 16 guaraníes por día de presupuesto el Ministerio de la Mujer para poder hacer su trabajo de promoción y protección a las mujeres de este país. Le recortaron en el presupuesto y está recortado de este año, de este año, exacto. Entonces ahí tenemos que preguntarnos cuáles son las prioridades que tenemos como Estado y como sociedad en cuanto a la protección y la promoción de las personas y principalmente de los grupos más vulnerables. Claro, es cuando, para retroceder un poco, porque me asustaba bastante eso que me decía, que las madres niñas, generalmente la mayoría de las indígenas son madres niñas o niñas madres. Adolescentes. Niñas que tienen entre 14 y 18 años. Ya siendo madre, o sea, implica que desde los 10 o 12 años, inclusive seguramente ya están teniendo relaciones sexuales. En este caso, te pregunto, como que trabajas mucho con ellos, ¿en este caso se puede hablar de violación cuando se trata o es otra cultura en ese sentido? Porque hay cosas que tienen que ver con la cultura que está y que no podemos cambiar, pero en esos casos... Bueno, estamos hablando de pautas socioculturales diferentes a las nuestras, los occidentales, ¿verdad? Entonces, no todos los grupos indígenas que tiene Paraguay son iguales, o sea, nosotros tenemos 5 familias lingüísticas, 20 pueblos indígenas que pertenecen a una de estas ramas. Entonces cada pueblo tiene una cosmovisión diferente sobre las iniciaciones y los ritos de iniciación sexual, ¿verdad? Entonces hay comunidades que nos han dicho que han perdido
las posibilidades de poder protegerle y cuidar a sus niñas cuando hay un contacto fuerte con los occidentales o con los blancos o con los paraguayos, por ejemplo, ¿verdad? Hay comunidades que dicen que los servicios de salud y de atención no les atienden adecuadamente y entonces tienen dificultades para tener como mecanismo de planificación familiar también y poder cuidarse y que las mujeres puedan cuidarse, ¿verdad? Claro. Entonces, hay muchos elementos, Patricia, que cuando hablamos de pueblos indígenas no estamos hablando de un indígena, estamos hablando de una diversidad de culturas y cosmovisiones diferentes que cada uno de estos pueblos tiene. Y otra vez, claro, y cada una de estas comunidades otra vez tienen formas de relacionarse entre sí, ¿verdad? Entonces, cuando el Estado tiene que abordar la problemática indígena, no puede pretender encasillarle a todos bajo un mismo paraguas, ¿verdad? Entonces ahí es un poco donde se tienen estos fallos terribles en cuanto a la intervención de parte del Estado. Claro, y me decía lo de las niñas madres, le dejan a los chicos, a sus bebés que están en tiempo de lactancia, con agua y azúcar, Sí. y decía, ellas salen a trabajar, Exacto. pero salen a trabajar, entre comillas, porque se van a los semáforos pidiendo limosna, o sea, ¿qué tipo de trabajo podrían tener ellos? Porque el Estado tampoco no les provee ningún tipo de Claro. de capacitación y como vos decías, no es simplemente tirarlas o tirarlos a todos al SNPP, y bueno, a partir de ahí consigan ustedes un trabajo, ¿verdad? Pero además tenemos que ver también cuál es la cantidad de años de estudio que tienen muchos de ellos, ¿verdad? O sea, fíjate que nosotros los blancos, por decir así, seguimos teniendo problemas de terminar los 12 años de estudio para poder desarrollarnos como persona, conseguir un trabajo adecuado y poder tener un proyecto de vida. En el caso de ellos, apenas se escolarizan, más de la mitad no está escolarizado. El promedio de años de estudio es de 2 a 3 años aproximadamente entre la gente de los pueblos indígenas. Entonces estamos hablando de problemas de alfabetización, de educación bastante profundo que hasta ahora no hemos sabido como Estado atender adecuadamente. O sea, la estrategia de educación indígena del Ministerio de Educación tiene falencias muy fuertes en la atención y en el abordaje a los pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Y por qué seguimos viendo todo el tiempo? O sea, el INDI sabe perfectamente y el gobierno en general y la Secretaría de la Niñez también que deberían trabajar en conjunto, cuáles son los sitios puntuales en donde sí o sí están los niños, las madres niñas, el resto de los menores que son pequeñitos, también hasta la mamá, el papá, el sitio donde están totalmente abandonados. Zona terminal, por ejemplo, donde se encontró el cuerpo de Francisca, por ejemplo. ¿Por qué crees que el INDI no soluciona por lo menos eso que está tan a la vista y que todo el mundo ve todos los días? Claro, para nosotros que vivimos acá en Asunción ya es parte del paisaje, por decir así, la permanencia de no solamente niños y niñas indígenas, también niños y niñas paraguayos, de los bañados, de los cinturones de pobreza, de los asentamientos de Central también que están en Asunción. Y vos te fijas que en los últimos 3 o 4 años la pobreza en Paraguay ha ido aumentando y las brechas de desigualdades también. Y eso se evidencia con la cantidad de gente que hay en los semáforos y en la calle. O sea, en la medida que hay mayores brechas de desigualdad y de pobreza, vemos más gente en calle, ¿verdad? Entonces ahí la pregunta es, si tu estrategia es sacarlos de la calle, llevarlos a sus comunidades, la pregunta es en qué condiciones están en esa comunidad. O sea, se van hasta Caguazú o se van hasta Canindeyú, pero se van y están igual a como estaban antes, sin agua potable, sin luz eléctrica, sin una escuela, sin servicios de salud, sin un comedor comunitario, sin apoyo técnico para tener una huerta comunitaria para poder plantar y cosechar sus propios alimentos, ¿verdad? Entonces, es muy fácil llevarles casi de paseo, claro, es un ida y vuelta. Y está el discurso donde dice, vos le das todo pero no quieren hacer nada, pero se trata de un proceso largo, pero es un proceso, tiene que haber mucha paciencia con ellos para que le cambiemos el estilo de vida. Yo no sé si tenemos que cambiarle el estilo de vida, Patricia. O sea, ellos tienen una forma de entender la realidad, que el cual nosotros también tenemos que entender que eso es una pauta cultural y el Estado tiene que tener políticas públicas acorde a esas pautas culturales. Claro, ¿verdad? Cuando digo estilo de vida me refiero al autoabastecimiento que pueden realizar y que hoy no lo están haciendo. Claro, pero ¿por qué no lo están haciendo? Entonces ahí nos vamos a otro tema que es bastante complicado, que muchas veces no nos gusta hablar, que tiene que ver con el modelo de desarrollo que tiene el país. O sea,
¿Cuál es la situación de las comunidades indígenas hoy en el interior? Están cada vez más acotados por las zonas de soja y de plantaciones extensivas. O sea, ya no pueden ser los cazadores recolectores para ir a cazar, para ir a recolectar las frutas, para ir a cazar animales silvestres y poder cocinar, ¿verdad? Hoy ya no hay bosques en Paraguay, hemos depredado los bosques en nuestro país, ¿verdad? Entonces, quienes más sufren eso es la gente de los pueblos indígenas, que tienen esa dificultad de ya no tener dónde poder alimentarse y dónde poder comer, ¿verdad? Entonces el Estado tiene que entender eso y buscar una estrategia de acompañamiento a ese pueblo indígena que tiene esa dificultad, ¿verdad? Y si te pido una diferencia entre los niños que no son indígenas y los indígenas que están en los semáforos, ¿cuál es la diferencia entre ellos hoy que están en las calles, por ejemplo? Y la condición de vulnerabilidad en la que están la gente de los pueblos indígenas es mucho mayor. Porque un niño paraguayo, por decirlo así, los indígenas también son paraguayos, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero ellos nos dicen los paraguayos, los blancos, nos dicen, Sí, sí. aunque seamos morenos, ¿verdad? El niño paraguayo que está en un semáforo o está en la calle tiene una familia y tiene una comunidad y una red mucho más fuerte de contención, que además está acá cerca, está en La Chacarita, está en El Bañado, está acá en San Lorenzo. El niño de una comunidad indígena vino con su mamá más sus 5 hermanitos y su red de apoyo se quedó en Canindeyú. Su red de contención, de atención, se quedó muy lejos de ellos, ¿verdad? Y vienen Entonces, entre menores acá. y vienen entre menores, vienen y caen en situaciones de droga, vienen y son explotados sexualmente y laboralmente. Entonces, las medidas de atención y protección que el Estado tiene no son suficientes. Y las metodologías de abordaje no están funcionando. Entonces, el Estado tiene que entender eso. O sea, si vos le llevás y le traes cada semana de Canindeyú a un grupo de gente de las comunidades indígenas, te tenés que dar cuenta que estás gastando un montón de combustible y tu estrategia es en realidad ir a quedarte con ellos y acompañarles en un proceso de desarrollo. ¿Y por qué no hacen eso, Aníbal? ¿Por qué cuesta tanto trabajar con los indígenas? ¿Por qué están ocupando cargos políticos? En realidad es por qué cuesta tanto que el Estado trabaje con los indígenas, porque eso es lo que es el tema, ¿verdad? Fíjate que el presupuesto del INDI está reducido de vuelta, Patricia. Este año volvió a reducir. La mayor cantidad de recursos del presupuesto del INDI es para comprar tierra y se hacen negociados en torno a el tema de la compra de tierra de las comunidades indígenas. Paraguay tiene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para restituir tierras, para hacer atención integral a las comunidades indígenas y hasta ahora esas sentencias tienen 10 años, tienen 15 años. No hay una clara voluntad política de las autoridades de turno, pero también no hay una conciencia ciudadana de exigir eso, ¿verdad? Hoy, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la operación Cicatriz, estamos hablando de los candidatos a intendentes en las municipales. ¿Por qué no estamos hablando de cuáles son las propuestas de los intendentes para atender a los niños y a las niñas, atender a las mujeres víctimas de violencia? Y sobre todo falta un seguimiento bien cercano cuando hacen ese tipo de promesas, a ver si está cumpliendo el paso 1, el paso 2. Es como que siempre es último lugar el tema de la niñez, peor si se trata de un indígena o una indígena en este caso. Claro, y aparte parece que todos los servicios públicos tienen que ver con que tengamos rutas o tengamos viaductos, ¿verdad? Pero la inversión en la gente también es clave, porque son las personas quienes van a generar el desarrollo del país. ¿De qué nos sirve tener un montón de rutas y viaductos y tenemos cada vez más niños y niñas que no se van a la escuela o que se mueren, ¿verdad?, por actos de violencia, ¿verdad? Y en el caso de los cargos que están ocupando en instituciones que se dedican a trabajar con los indígenas, tiene que haber gente especializada y que efectivamente desee trabajar con esa gente. No son cupos políticos, pero efectivamente no me queda otra que pensar que están siendo utilizados como repartija política, porque es gente no dedicada a eso y en realidad debe haber gente que sea especializada y con ganas de trabajar en eso. Paraguay tiene recursos humanos especializados en antropología, en sociología, en ciencias políticas, que tienen la capacidad de poder estar en estos cargos técnicos y directivos para poder generar políticas públicas mejores, por decir así. Pero claro, tiene que ver con esto que vos estás señalando. Son cupos políticos, son cupos partidarios, en donde lo que te preguntan es la afiliación de vuelta, ¿verdad? Este gobierno actualmente, en muchas reparticiones públicas, lastimosamente, está preguntando de vuelta cuál es tu afiliación política, no tu formación,
no tu capacidad. Entonces ahí también hay un elemento que tenemos que empezar a denunciar desde la ciudadanía, ¿verdad? Aníbal, y por último, para hacer un breve resumen del trabajo, la coordinadora, ¿cómo está trabajando? ¿Trabajan con el gobierno? ¿Trabajan solos? ¿Cuál es más o menos? Bueno, la coordinadora trabaja en vigilancia y exigibilidad de los derechos de la niñez y la adolescencia. Nosotros formamos parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y le hacemos seguimiento a las políticas públicas de niñez con propuestas desde la sociedad civil para poder abordar las problemáticas que tiene la niñez, ¿verdad? Hacemos incidencia en el Parlamento para que haya mayor presupuesto, para que los marcos legales sean también los más adecuados, y hacemos también desde la CEDIA, tenemos un observatorio de políticas públicas y derechos de niñez, donde hacemos informes e investigaciones para que lo que te estamos diciendo a vos y a cualquiera tenga sustento. Es sustento sobre la evidencia, ¿verdad? O sea, no es algo que se nos ocurre nomás, sino que las investigaciones nos dicen que esta es la forma de atender, de abordar, de trabajar con la gente de los pueblos indígenas o con los niños y las niñas no indígenas también, ¿verdad? Ya. Fíjate nomás, Patricia, esto me parece importante porque muchas veces nos dicen ¿qué hace las ONGs con los niños? Sí. Prácticamente todos los servicios actuales que tiene el Estado han sido experiencias de las organizaciones de sociedad civil que fueron transferidos al Estado en los 90 y en los años 2000. Por ejemplo, la experiencia del Fonoayuda, al 147. Hoy todos llamamos al 147 cuando vemos un acto de violencia hacia un niño y niña. Eso se incubó en una organización que se llama BECA, Base Comunitaria y Educativa de Apoyo, que es parte de la CEDIA, y desde la sociedad civil se transfirió al Estado el modelo de atención de las llamadas telefónicas. Cuando eso el Estado mismo podía haber hecho. Tiene que sí o sí. Claro, nosotros le mostramos al Estado cómo se hace y le transferimos para que ellos lo hagan. Obviamente después uno puede decir lo hace bien, lo hace mal, no lo hace adecuadamente. El programa Abrazo, que es de atención a niños en situación de calle, también nace en sociedad civil y se transfiere al Estado. Los programas de primera infancia, de atención temprana, nacen en sociedad civil y se transfirieron al Estado. Entonces, eso ha sido nuestro aporte y nuestra contribución a que Paraguay tenga políticas públicas, pero necesitan inversión, claro, universalizarse, porque no se puede quedar la política pública en el marco legal o en el papel acá en Asunción, en el ministerio. Tiene que llegar hasta Catueté, tiene que llegar hasta Mariscal Estigarribia, tiene que llegar hasta el último rincón del país, ¿verdad? Para eso se necesita recursos y voluntad política. Sobre todo voluntad política, porque una vez que hay voluntad política, los recursos son más fáciles de entregar, porque recursos sí tenemos nosotros. Exacto, tenemos recursos y eso también es muy contradictorio, Patricia, porque somos un país rico. O sea, muchas veces nos dicen somos un país subdesarrollado o no tenemos recursos, pero sí tenemos muchos recursos. Vemos que se invierten mal, se gastan mal. Porque tenemos una clase política subdesarrollada. Eso es lo que tenemos, que finalmente hace que todos los actos terminen siendo actos subdesarrollados, ¿verdad? Claro, y fíjate vos que también de alguna manera tiene que ver con un círculo perverso un poco, porque si tenemos esa clase política, le conviene que tengamos una baja calidad de la educación para que no tengamos conocimiento sobre nuestros derechos y no podamos ejercer nuestra ciudadanía y poder exigir que ellos sean mejores. Entonces es un círculo muy perverso en el cual a ellos les conviene tener una población que no sepa sus derechos, que no esté educada y que no les exija, ¿verdad? Entonces ahí también hay un elemento fuerte que tenemos que mirar, ¿verdad? Y lo otro que quería decirte también es que con los últimos casos de violencia hacia las mujeres y las niñas, los varones, nosotros tenemos que empezar a mirar un poco cuáles son las situaciones de privilegio que tenemos en diferencia a las inequidades de género con las mujeres y empezar a hablar de eso. Pero primero reconocer esos privilegios, Aníbal, y posteriormente exacto. trabajar, porque si no se Así reconoce mismo. es imposible. Así mismo, así mismo. Y eso tiene que ver con una base cultural y tiene que ver con una base educativa. O sea, el sistema educativo paraguayo tiene, y aunque al ministro de Educación Peta no le guste hablar de educación integral de la sexualidad, no le guste hablar de equidad de género entre el varón y la mujer, el sistema educativo urgentemente tiene que atender estos temas, porque si no vamos a seguir teniendo niñas violadas. Pero el Estado hoy es responsable de lo que le está pasando ya a los niños violados, que a veces Exacto. están siendo violados 2 o 3 años de seguido y no saben que están siendo sometidos porque en la escuela no les enseñan lo que es una Exacto. violación, porque el Estado hoy, el gobierno no permite una Así, educación sexual. Así es. Fíjate que la estadística, porque además podemos tener datos ocultos, ¿verdad? Pero entre el 2013 y el 2018, el Ministerio Público reportó 25.000 casos de abuso hacia niños y niñas y violencia. Y te pregunto yo,
en qué situación están esos niños y esas niñas, tienen acceso a un psiquiatra, a un psicólogo infantil, pueden reconstruir su vida y ser personas adultas a futuro que puedan ayudar al desarrollo de este país cuando son personas quebradas ya desde su niñez. Actúan de esa misma forma después, ya hacen lo que le hicieron finalmente, ¿verdad? Porque creen ya vivieron en medio de ese círculo y terminan a veces en muchos casos, ¿verdad? No en todos los casos, pero en algunos casos los actos de violencia se van a repetir lastimosamente justamente porque no hay un acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces, Paraguay no tiene un programa articulado de atención a niños y niñas víctimas de abuso sexual y de violencia sexual. Fíjate, podemos llenar un estadio de fútbol con la cantidad de niños y niñas. Claro, se encuentra al sospechoso, se lo mete preso y ahí terminó. Exacto. Y a ellos se les deja de lado prácticamente. Pero también es muy curioso porque terminamos creyendo que la respuesta es la penalización en todos los casos y que Tacumbú le va a reformar a esa persona, ¿verdad? Y entonces quedamos todos contentos con que la persona va a ser violada en Tacumbú. Entonces, fíjate vos, que le castigamos a alguien por violarle a alguien, ¿verdad? Y finalmente nos ponemos todos felices porque va a ser violado también, ¿verdad? Entonces, es un poco y ese es el pensamiento, perverso, ¿verdad? Ese es el pensamiento que hasta es permitible para la ciudadanía y permisivo, mejor dicho, a la ciudadanía, pero eso no puede pensar un legislador o una autoridad del Estado ni nada. Ellos para eso tienen las políticas que deben llevar a cabo y ejecutar a través de proyectos, ¿verdad? La ciudadanía tiene, en medio de todo el dolor, a veces ciertas reacciones que a veces hasta es comprensible, ¿verdad? Pero cuando uno escucha a un diputado o un legislador decir, vamos a llevar hasta la pena de muerte, la castración, ¿y de qué sirve si van a seguir violando igual? Patricia, fíjate con la corrupción que tenemos en el Poder Judicial, si tenemos instalado la pena de muerte, ¿cuántas personas vamos a tener en el corredor de la muerte que sean inocentes? Con lo perverso que es la justicia en este país, ¿verdad? Bueno, ese tema, Aníbal, ese es otro tema. Otro tema que me encantaría hablar contigo después, justamente con números, con estadísticas. Te invito a que para la próxima tengamos algunos cuadros, algunos resultados, por lo menos hablar en base a eso, porque en verdad es importante el tema de la cantidad de gente con prisión preventiva hoy, que es inocente, entre ellos que la Fiscalía hasta ahora no ha podido demostrar la culpabilidad, ¿verdad? Pero bueno, te agradezco muchísimo por llegar aquí a Noticias Paraguay. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos con el coordinador, o sea, mejor dicho, con el director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos Humanos de la Infancia, de la Adolescencia.